El siglo XXI se impone en la historia como un siglo innovador, pero también como aquel en el que las discrepancias han tomado partida en países de Oriente Medio y potencias mundiales. He aquí un breve contexto de los 5 conflictos internacionales más importantes de lo que va del siglo. Guerra de Afganistán. El 7 de octubre del 2001, George Bush anunció su decisión de invadir Afganistán tras acusar a los talibanes de cobijar a Osama Bin Laden e importantes figuras de Al-Qaeda vinculadas a los ataques terroristas del 11 de septiembre. El objetivo declarado de la invasión era llevarlos a juicio y derrocar el gobierno del Emirato Islámico de Afganistán. 18 años después, la pugna no ha cesado y aunque Estados Unidos ha perdido más de 3.500 militares, se niega a ceder. Actualmente, hay más de 14.000 militares estadounidenses desplegados en Afganistán sin éxito alguno, puesto que los talibanes controlan un 46% del territorio del país. El gobierno actual de Trump declara este conflicto como un desastre total, no solo por las interrupciones en sus debidas negociaciones, sino también por las más de 20.000 vidas que ha perdido Afganistán a lo largo del conflicto. Irán contra Estados Unidos. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán vienen desde hace mucho en la historia. Las reservas de petróleo y gas, las estrategias de comercio y más han sido puntos de conflicto. Sin embargo, el motivo esta vez fue Qasem Soleimani, líder militar, político y diplomático acusado anteriormente de encabezar múltiples acciones encubiertas en el extranjero y ataques en los que murieron militares estadounidenses en Irán. Así pues, el detonante fue el ataque a una base militar en Irak, en donde murió un estadounidense a finales de diciembre del 2019, y también el asedio a la embajada estadounidense en Bagdad. Según Estados Unidos, Soleimani planeaba un gran ataque contra diplomáticos estadounidenses en Irak. Como consecuencia, Irán respondió con una decena de misiles contra la base militar que alberga fuerzas estadounidenses en Irak. Actualmente, los organismos internacionales piden aligerar tensiones entre ambos países, y teniendo en cuenta que no se han presentado más ofensivas por parte de Estados Unidos, se podría pensar en reducir una guerra mayor que no es prudente para ninguno de los países implicados. Guerra Civil Siria. Lo que empezó como manifestación en Siria el 15 de marzo de 2011 en contra del régimen opresor de Bashar al-Assad lleva más de 7 años. De protesta pasó a guerra civil y posteriormente a guerra transnacional. En un año los enfrentamientos llegaron a Damasco, la capital, a posiciones muy cercanas al Palacio Presidencial. Las fuerzas internacionales han brindado apoyo logístico o armamentístico a uno u otro bando, según sus propios intereses y campo político. Rusia tomó postura a favor del Assad, mientras que Estados Unidos se mostró a favor de los opositores. Sin embargo, el ascenso del ejército islamista frenó la ayuda de estos grupos. No cabe duda de que esta es una guerra de intereses que se juega en un terreno de juego llamado Siria, y que como consecuencia han muerto más de 500.000 personas en más de 7 años de conflicto. Actualmente se está intentando reconstruir un país que quedó en ruinas gracias al conflicto, y los organismos internacionales buscan ejercer rondas de diálogo para contribuir socialmente a la nación. Guerra Civil Yemen. Es un enfrentamiento armado presente en la República de Yemen a causa de un golpe de Estado sufrido en 2014 contra el presidente Al-Hadi, donde se presentan dos partes radicalizadas disputándose por el gobierno yemení. Esto generó que los separatistas del sur y las fuerzas leales al gobierno de Al-Hadi entraran en conflicto con los guerrilleros hutíes y las fuerzas leales al expresidente Saleh. En consecuencia, se han generado más de 800 yemeníes afectados por hambruna, diftería y desplazamientos tras los ataques, agresiones y bombardeos por parte de las tropas saudíes. La violencia causada por las fuerzas sauditas en Yemen ha ocasionado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con la muerte de más de 10.000 civiles y 21.000 heridos en todo el país desde 2015. Conflicto entre la Franja de Gaza e Israel. El conflicto entre la Franja de Gaza e Israel hizo referencia al conflicto bélico iniciado el 8 de julio de 2014, cuando las fuerzas de defensa de Israel lanzaron la operación Margen Protector sobre territorio gazatí, debido a una escalada de tensión en el conflicto israelí-palestino. Israel afirmó que el único objetivo de la operación era atacar al movimiento de resistencia islámico, Hamas, la organización que gobierna la franja tras ganar las elecciones en 2006 y terminar con los ataques de cohetes a Israel. El Estado palestino y diversas organizaciones por los derechos humanos acusaron a Israel de llevar a cabo un ataque indiscriminado contra todos los palestinos, ya que los ataques causaron la muerte principalmente de civiles. Por su parte, Hamas lanzó cohetes contra Israel en respuesta a los misiles disparados por la Fuerza Aérea Israelí hacia la Franja de Gaza.
Este conflicto ha sido el de mayor envergadura en la Franja de Gaza en todo el siglo XXI y uno de los mayores que ha experimentado en su historia reciente.